Bueno, profe, esta es nuestra presentación de la materia de arquitectura empresarial. Eh, Me presento, soy Rafael Arias, junto con mis compañeros Efraín Álvarez y Julio Niño. Les vamos a presentar nuestro informe final de nuestra materia de arquitectura empresarial. Nuestro proyecto analiza el proceso de crédito de consumo de Bancolombia, aplicando el marco de referencia de TOGAF. La presentación está organizada en 6 secciones: introducción y contexto. La fase preliminar con los principios de arquitectura, la fase A con la visión del proyecto, la fase B con el análisis del proceso, las fases C y D con los sistemas y la tecnología, y finalmente las conclusiones. Cada uno de nosotros cubre una parte del proyecto. Escogimos Bancolombia porque es el banco más grande de Colombia y prácticamente todos los colombianos lo conocen. Pero más allá del tamaño, lo que nos llamó la atención fue que su proceso de solicitud de crédito de consumo sigue siendo muy manual y artesanal. El cliente tiene que ir físicamente a una sucursal, llevar documentos en papel, esperar que un asesor los digite, luego esperar entre 3 7 días para recibir una respuesta. Y eso es un mundo donde, aquí en ese mundo pues hay un montón de aplicaciones que aprueban un crédito en minutos. Entonces nuestra propuesta fue diseñar ese proceso usando TOGAF como marco de análisis, BPMN 2.0 para modelar fluidos y Bonitasoft para la plataforma de implementación. El objetivo, un proceso que sea 100% digital, se puede hacer desde el celular y con una respuesta automática. Nuestra fase preliminar. En la fase preliminar definimos 3 principios que nos guiaron en nuestra toma de decisiones a lo largo del semestre. El primero, la digitalización centrada en el cliente. Cada edición de diseño debe reducir la mayor cantidad de tiempo para el usuario final. Si algo hace el proceso más difícil para el cliente, no puede ir. El segundo es interoperabilidad y apertura tecnológica. Los sistemas deben poder comunicarse con terceros mediante APIs estándar. Eso es clave en un contexto Open Banking como el que está promoviendo la regulación colombiana. Y el tercero es la seguridad y cumplimiento normativo para diseño. La seguridad no es un agregado al final, sino algo que se diseña desde el principio. El banco opera bajo la superintendencia financiera y la ley 1581 de protección de datos. Y eso no es opcional, es obligatorio. Además de esos principios, identificamos 6 requerimientos de negocio concretos que van desde reducir tiempos de respuesta y eliminar el papel hasta migrar a una infraestructura totalmente digital y en la nube. Mi nombre es Efraín Álvarez. Yo voy a hablar de la visión del proyecto y del análisis del proceso de negocio. En la fase A identificamos los impulsores que justifican este cambio y los agrupamos en 4 categorías. Desde lo legal y regulatorio, el banco tiene obligaciones muy concretas. El marco SARLAP contra el lavado de activos, el decreto 1736 que establece las bases del Open Banking en Colombia y la circular 007 de la SFC sobre ciberseguridad. Un proceso manual y no integrado dificulta cumplir con todo eso. Desde el mercado, la competencia de la fintech es real. Nequi, que es del mismo Colombia, aprueba créditos en minutos. RappiPay y Lulobank también. Si el banco sigue tardando días, pierde clientes, especialmente los jóvenes. En lo tecnológico ya existen APIs de los buros de crédito, herramientas BPM como Bonitasoft y plataformas cloud maduras. Las transformaciones es técnicamente variable hoy. Y en el negocio interno, el banco tiene como objetivo estratégico digitalizar sus procesos principales. El crédito de consumo es uno de los que más impacto tiene en la experiencia del cliente. En la fase B, modelamos el proceso actual y el proceso propuesto usando BPMN 2.0 en Bonitasoft. El proceso ASIS tiene 5 etapas críticas, de todas manuales. El cliente va a la sucursal, el asesor digita los datos en Excel, consulta manualmente el buro de crédito, le manda correo al analista para que decida y si aprueban, el cliente tiene que volver a firmar físicamente. Todo esto puede durar entre 3 y 7 días y solo funciona en horario de oficina.
Cuando modelamos esto en Bonitasoft quedó muy claro algo que no esperábamos. Muchos de los problemas no venían de la tecnología, sino del diseño mismo del proceso. Había pasos en secuencia que podían hacerse en paralelo y las tareas no agregaban valor, pero existían por costumbre. El to be es completamente diferente. El cliente aplica desde la app, el OCR lee la cédula automáticamente, una API valida la identidad con la registraduría en segundos, otra API consulta al buro en menos de 3 segundos, el motor de decisiones evalúa y aprueba automáticamente y el cliente firma digitalmente desde su celular. El desembolso puede ocurrir el mismo día. La meta es que el 70% de los casos lo resuelva el motor solo, sin intervención humana, y que el 85% de las solicitudes se resuelvan en menos de 24 horas. Para medir si la transformación fue exitosa, definimos tres objetivos con sus respectivos CAPIs. El CAPI 1 es el tiempo del ciclo, pasar de un promedio de 5 días a menos de 24 horas para el 85% de las solicitudes. El CAPI 2, que es la tasa de automatización, lograr menos del 70% de las decisiones críticas las toma el motor sin que intervenga nadie. Y el CAPI 3, que es el NPS, es el índice de satisfacción del cliente, cubrir de 32 puntos a 55 puntos en los primeros 12 meses después de la implementación. Y por final, para llegar al análisis ASIS, al to be, to gaf, nos impide identificar las brechas concretas que hay que cerrar. Lo más importante es la brecha 1. Hoy no existe plataforma BPM. Implementar Monitor Software es el punto de partida y se estima entre 6 y 8 meses y todo lo demás depende de esto. Luego están las integraciones que no existen. La brecha 2, que es el conector API con los buros. La brecha 3 es la verificación de identidad biométrica. Y la brecha 4 es el motor de decisiones con DRULs, todas de propiedad alta. La brecha 5 es la infraestructura. Los servidores físicos actuales no tienen la capacidad ni la disponibilidad que requiere este modelo. Hay que migrar a la nube. Y la brecha 6 es la firma electrónica, aunque de menor complejidad técnica, es necesaria para darle validez legal al proceso digital. Hola, soy Julio Niño y yo voy a explicar cómo se ve la arquitectura técnica que hace posible todo lo que describieron mis compañeros. En la fase C definimos 8 microservicios que componen la solución. Cada uno tiene una responsabilidad específica y se comunica con los demás a través de APIs. El flujo empieza con el portal o app del cliente que solo habla con el API Getaway. Este Getaway es la puerta de entrada a todo el sistema. Verifica la autenticación con OAuth 2.0, controla el tráfico y registra todo para auditoría. Desde ahí, el orquestador Bonitasoft toma el control del proceso, llama al servicio de validación de identidad, luego al servicio de consulta al buro de crédito y pasa toda esa información al motor de decisiones DRULS, que es el que aprueba o rechaza. Si aprueba, se activa el servicio de firma electrónica y finalmente se integra con el core bancario para ejecutar el desembolso. Todo esto corre en contenedores Docker orquestados con Kubernetes, ya sea en Amazon EKS o Azure AKS. En la fase D definimos la infraestructura cloud que soporta todos esos microservicios. La decisión más importante fue adoptar una arquitectura híbrida. Los nuevos microservicios se despliegan en la nube mientras que el core bancario se mantiene en los servidores propios del banco por restricciones regulatorias. La conexión entre los dos entornos se hace por una línea dedicada, no por internet pública. Y en cuanto a los componentes claves, el cómputo usa Kubernetes con autoscaling, de modo que en los picos de demanda el sistema escala solo sin que nadie tenga que hacer nada. El almacenamiento combina una base de datos relacional con alta disponibilidad para los datos del proceso y almacenamiento de objetos para los documentos del expediente digital, con retención mínima de 10 años como exige la SFC. La seguridad aplica el principio de la defensa en profundidad, IAM con mínimo privilegio,
TLS 1.3 para todo el tráfico, Web Application Firewall, detección de intrusiones y gestión de secretos. Nada de contraseñas en el código y para la continuidad del negocio definimos una arquitectura activo-pasivo en 2 regiones con backups cada hora, con un tiempo máximo de recuperación de 4 horas y pérdida máxima de datos de 1 hora. Para cerrar, estas son las 3 conclusiones más importantes que nos dejó el proyecto. Primero, que TOGAF obliga a pensar antes de diseñar. Antes del curso, nuestra idea era identificar el problema y buscar una herramienta. TOGAF nos enseñó que primero hay que entender el contexto, los principios y los drivers. Gracias a ese trabajo previo, las decisiones técnicas quedaron mucho mejor justificadas. Segundo, el modelado en Bonitasoft revela que el texto no muestra cuando dibujamos el proceso ASIS en BPMN. Los problemas quedaron evidentes de una forma que no habríamos logrado solo con palabras. Y lo mejor de Bonitasoft es que ese modelo no es solo un dibujo, sino que algo que se puede ejecutar directamente. Tercero, y quizás el más importante, digitalizar no es solo cambiar la tecnología. Si el banco migra a la nube sin rediseñar el proceso, va a tener el mismo proceso malo, pero más rápido. TOGAF nos ayudó a entender que hay que trabajar el proceso, los datos, la infraestructura y la cultura al mismo tiempo. En cuanto a las recomendaciones, no intenta cambiar todo de una vez, empezar por los componentes más directos y mostrar resultados en 4 a 6 meses. Crear un área permanente de arquitectura empresarial dentro del banco y no olvidar a las personas. Los analistas necesitan capacitación y claridad sobre su nuevo rol. Para cerrar, y como dice la diapositiva, digitalizar no es solo cambiar la tecnología, es rediseñar el proceso, los datos y la cultura. Eso es exactamente lo que buscamos demostrar con este proyecto. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias.